Saludamos a nuestro primer invitado, don Arturo Castro. ¿Cómo está? Gusto de saludarlo. Ex intendente, ex gobernador, ex todo, pero abogado. Todo. Sí. Eso sí que sigue. Ex habitante del mundo también en el futuro. Ah, también. Bueno, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado? Mira, he estado bien dentro de las naturales lesiones del frío y la fecha de nacimiento. Ya. Pero he estado bien, he estado con lo más importante en esto, tener voluntad, tener ganas. Esa es la idea. That's A ver, voy a partir pidiendo un poquito de perdón a quien no está, porque voy a dejar con un bajito el teléfono, porque hoy estamos en tantos frentes en el día de hoy. No, si ahí está perfecto, parece ser. ¿Aló? Ahí no, sí está perfecto. Ya. Ya. Estábamos conversando y se perfila como una crisis de los grandes relatos en el mundo. ¿Ve usted eso con la mirada amplia que tiene? Mira, hay una teoría, un poco mía, que dice que el presente es consecuencia del pasado y el futuro es como el presente ha aprendido del pasado. Por ejemplo, lo de la llanza. Lo de la alianza que hemos estado perfecto. Claro. Pero no es primera vez. El año 81, En el 82, 81 hubo una crisis fuerte. una en crisis 2003, fuerte 2004 y hubo otra. se cerró no solamente la llanza, se cerró casi todo Chile, incluyendo los bancos. ¿Ah? El Estado, que tanto lo critican aquí, de que se mete en temas económicos, bueno, el Estado salvó al Banco Chile, a otro montón de otros bancos, a empresas y a todos los demás. Y recién, no hace más de unos 3 o 5 años, el último banco terminó de pagar su deuda, con todos los beneficios posibles. Por lo tanto, la historia nos debe enseñar qué es lo que hay hoy y cómo podemos aprender de ella para mejorar nuestro proyecto de futuro. ¿Ah? Por ejemplo, en el tema de educación, que hoy día un señor ministro, Varela, que señala que hay que juntar plata en los colegios públicos para que se hagan unos bingos y así Hay que hacer pueden bingo para arreglar los el techos, asunto. infraestructura. Y el presidente de la República ayer me parece que dijo que no podía, estaba bueno del monopolio educacional del Estado. O sea, el Estado no podía ser el único. Entonces, hay que dar la libertad de elegir y construir educación en Chile. Por lo tanto, eso quiere decir que la educación pública no podría ser financiada por el Estado, porque se metería en un tema que no le corresponde. Y para enseñar un poco del pasado, quiero leerles brevemente lo que dice la Constitución de 1833. En 1833, una de las primeras constituciones. La primera y la que puso sólida a la República de Chile. Ya, Y que Portales tuvo bastante que ver también en ella. añoso libro. Claro. El libro es de 1905. Claro. Dice, artículo 144. La educación pública es una atención preferente del gobierno. El Congreso formará un plan general de educación nacional, y el ministro del despacho respectivo le dará cuenta anualmente del estado de ella en toda la República. 145. Habrá una superintendencia de educación pública a cuyo cargo estará la inspección de la enseñanza nacional y su dirección bajo la autoridad del gobierno. Por lo tanto, esto que se creó hace poco, que fue la superintendencia, ya estaba ordenada constitucionalmente crearla en 1833. Por lo tanto, del pasado tenemos que aprender lo que había en esa época y no podemos decir que fuera gente de izquierda, marxista o cosa por el estilo. En nuestro país, en 1933, había una cultura muy religiosa y una cultura muy todavía de latifundio.
¿Ah? Entonces, eso hace que lo que hoy día se critica tanto, no podemos pretender. Nosotros teníamos una clase media, todavía nos queda algo, que se formó con la educación pública, con la educación fiscal. ¿Y se formó por qué? Y la universidad fiscal. Y ahí se fue a estudiar a los liceos, después se pasó a la universidad, como la Universidad de Chile, que era gratis. Pero había 3 o 4 universidades en ese tiempo. Pero habíamos, y el que no estudiaba nada. Pues. Pero hacía 100 años atrás, nosotros éramos 3 millones, 4 millones. Claro. Pero sí sé. Y había un analfabetismo muy alto, todas las demás cosas. Pero ahí empezó un cambio. Y empezó el cambio precisamente por la gratuidad. Y la gratuidad no es un beneficio así que se da. Es una labor fundamental de la sociedad a través del Estado y de otros mecanismos para poder entregar la educación, porque la única forma de hacer una movilidad social real es a través de la educación. Entonces no podemos pretender que la gente más modesta llegue nomás hasta los institutos, sin mirarlo a menos ni mucho menos, cosa de tener obreros calificados. No. Todos tenemos que tener. Yo soy abogado porque estudié en una universidad gratuita. Mi hermano, médico, estudió en una universidad gratuita y mi hermana, que en paz descanse, dentista, estudiamos en una universidad gratuita. ¿Por qué? Porque era gratuita y mi madre era una montepiada de un suboficial de Marina. Hoy día podría financiar la educación hasta en las estatales, salvo que le den un crédito de los bancos. Esos son los cambios que hay hoy día en nuestra sociedad. Los cambios en nuestra sociedad son más profundos de lo que uno cree, de que es dándole un bono, dándole una cuestión así, se arregla el tema. Hoy día a los estudiantes, ¿qué deseos tienen de participar? A ver, hay una cosa que me gustaría irla pensando que tiene que ver con el sentido de la vida, con el relato, como se dice ahora. Pero, ¿para dónde vamos? O sea, los grandes pensamientos, los grandes lineamientos. Es que hoy día no hay. No hay lineamiento, o sea... No hay. Es como a ver, si la ponemos en grande, siglo XVI, XVII, por ahí, el tiempo del Renacimiento, de la Reforma, claro, había un pensamiento central, y después pienso, luego existo, de Descartes, pero después ahora con la posmodernidad como que se han perdido los relatos y seguimos con la ocurrencia. Mira, durante la Reforma... Siglo XVI, ya. Siglo XVI, hubo una crisis de todo lo que se había construido en la Edad Media. Pero además se produjo una globalización a la medida del tiempo cuando Colón fue a buscar Asia y se encontró con América. Claro, y apareció la imprenta y otras que facilitaron. Y apareció la imprenta que facilitó la comunicación, se empezaron a formar los países en Europa que no habían. Sí. ¿Ah? Y entonces salió hasta el peso, ¿ah? Igual que el euro de hoy día. Ya. ¿Ah? Salió toda una modificación, pero a su vez instituciones como la Iglesia Católica, que era prácticamente la dueña de Europa, pero profunda. Sí, especialmente en el norte de Europa. En un instante hubo 3 papas. Y que se pelearon uno con otro y se congregaron uno con otro. Y entonces comenzó todo un cambio progresivo que ya al siglo siguiente, los 1600, empezó con este tema de la construcción industrial. En los años 1700 fue la consolidación de la llamada revolución industrial, pero a su vez la revolución industrial trajo la concentración en las ciudades, se vinieron a construir otros pensamientos y inclusive dentro de las colonias empezó la rebelión. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se empezaron a construir nuevas ideas y en los años 1800 se construyeron el capitalismo, el mercantilismo, el comunismo y todas esas cosas. Todos los ismos. Todos los ismos. ¿Ah? Hoy día, ¿qué es lo que hay? Fíjate, 2 detalles. Se está haciendo una revolución con la Constitución de Cuba. Se
está cambiando. Y eso es muy significativo. Es aunque Pero cambien una palabra ahí. Y el cambio de esa palabra, eliminan la palabra comunismo. Que en Cuba eliminen la palabra comunismo es un cambio pero muy profundo en el asunto conceptual, cultural. ¿Mm? Entonces, ¿cómo podemos la dictadura? Sí. ¿Ah? Entonces, Yo escuchaba antes ayer un político muy de derecha en un discurso, dice, bueno, los tiempos de la dictadura, pero Claro, como que claro. se normalizó. claro, entonces esos cambios que parecen muy pequeñitos son unos indicios, de lo que se vive. Y los chinos comunistas, y comunistas del verbo comunista, hoy día tienen McDonald's y tienen todas esas cuestiones adentro, y tienen multimillonarios y tienen hasta fútbol. Hace un tiempo, por Deng Xiaoping, cuando dijo que le importaba un comino el color del gato mientras el gato cazara ratones, claro, se dio cuenta que esto no pudo seguir así y se fue por otro camino nomás. Claro, claro. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros no podemos entender. Creemos, por ejemplo, hay un señor Confucio, Sí, que lo ubicáis, como dijo una candidata a reina por ahí, el padre de la confusión. el padre de la confusión. Esta obra, que es la primera que se considera de él, ¿De confusión? se llama La Gran Ciencia. Y mira lo actual que es. Los antiguos príncipes que pretendían educar y renovar a todos los pueblos se esforzaban primero en gobernar con rectitud sus propios reinos. Para gobernar rectamente sus reinos, se aplicaban ante todo a ordenar bien sus familias. Ah, iban bajando ya. Para ordenar bien sus familias, procuraban previamente corregirse a sí mismos. Para corregirse a sí mismos, ponían un especial cuidado en adornar sus almas de todas las virtudes. Para la consecución de todas las virtudes se esforzaban en conseguir la rectitud y sinceridad de todas sus intenciones. Para lograr que sus intenciones fueran rectas y sinceras, se entregaban con ardor al perfeccionamiento de sus conocimientos morales, no computacionales. Y el máximo perfeccionamiento de los conocimientos morales consiste en penetrar y descubrir los móviles de las acciones. Pero la Biblia dice también que los que van a gobernar la iglesia deben ser personas intachables, que primero se gobiernan a sí mismos, porque ¿cómo van a gobernar la iglesia de Dios si no se gobiernan ni ellos? O sea, yo creo que hay harto que aprender de estas frases que llevan más de 2000 años. Sí, por eso te digo que la historia nos enseña. La historia, hoy día todo lo que es historia, lo que es pasado, pasa de moda, en 5 minutos. ¿Ah? Sí. Y todo es la tecnología. Hoy día no necesitas pensar, porque lo única neurona que se usa es esta. No, te hace sospechoso pensar a uno si... Claro, Claro, y está no es pensando. no es rentable. Se pierde tiempo, te dicen. No es rentable. Fíjate que en los medios de comunicación aparece.
cuando estamos a fin de año, las postulaciones a las carreras universitarias y técnicas. ¿Cuál es la calificación que hacen? La renta promedio que hay al segundo año. Cosa de postular a los que tienen más altas rentas promedio al segundo año. Entonces, se ha perdido el valor de las neuronas, del cerebro y del alma. ¿En cuál ganó más y se acabó el cuento? Claro. Entonces, la familia, ¿qué es lo que es hoy día un contrato? Un contrato de la familia en la cual los cabros chicos, si hacen una maldad en el colegio, la culpa es del colegio. Y la familia, sale el niño, se va a la sala cuna, después se va al jardín infantil, después se va al prekinder, después se va al kinder. ¿Y cuándo se forma en la casa? La familia es, como dice Confucio, la familia es la base de la sociedad. La familia es el gran colegio de formación del ser humano. Entonces, no es que yo sea anticuado, sino que soy muy real y actual. Por ejemplo, la crisis de la Iglesia Católica. Yo no soy católico, yo no soy creyente, pero me preocupa mucho. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica es la conducción moral de millones de chilenos. Sí. Y son millones de chilenos, y la gran mayoría de los chilenos son católicos. Sí. Están construyendo ese asunto. ¿Sí? Entonces, no podemos pensar que lo único que hay que hacer es ganar dinero y cumplir metas de dinero. Por ejemplo, el señor ministro de Economía, que señala de que hay que invertir afuera, porque es más rentable. Y coloca como un ejemplo, ¿sabes tú que hay 7 millones de chilenos que tienen inversiones en el extranjero? ¿Tantos? Son los de la AFP, po. Ah, perfecto. Y él lo dijo, 7 millones de chilenos de la AFP tienen inversiones en el extranjero. Por lo tanto, más de 300.000 millones de dólares no están en Chile, están afuera. Habló de poner no todos los huevos en el mismo canasto. Claro. Entonces, pero construyamos hoy día un poco volver al espíritu de mayo del 68, en París. Ya, para acá. Ya. Cuando dijeron, ser realista pide lo imposible. Hoy día no hay sueños, no hay utopía, no hay deseos, no hay un sentimiento. Cuando alguien ayuda a otro, lo colocan como un ejemplo fabuloso. Está bien, es un buen ejemplo, pero son tan pocos. Entonces, ¿y qué consiste la ayuda? En agarrar al más votado y llevarlo a un hogar de votados. Estamos conversando con don Arturo Castro, pero vamos a hacer una pausa cortita. Vamos a ver también qué es lo que está pasando allá en el frente de Ianza. Bueno, es un momento tenso. Estuve ahí 2 horas más o menos y es tenso, porque la gente tiene todo el problema expectativo económico. Por supuesto, sí, es lógico que se produzcan estos efectos. El tema son las causas. ¿Por qué se produjo esto? Por una cosa muy clara hoy día. No era rentable la planta Ianza en Linares. Claro, y esto los consorcios ingleses no van a pensar mucho en los ingleses y cuántas personas. ¿Me entra plata? No. Y también empresarios de acá. O sea, claro. Es el mundo de la economía de mercado que está en todo el mundo. Inclusive causante de guerras como entre China y Estados Unidos. Porque todo se debe al aumento de los impuestos de importación y exportación. Claro. Entonces hoy día las causales, como todas las guerras han sido económicas, hasta las invasiones que hicieron para recuperar Jerusalén, fue para recuperar la ruta de la seda. Perfecto. Estamos siempre permanentemente mirando los detalles, qué es lo que está pasando allá, pero estamos en eso. Don Arturo Castro, le agradezco mucho toda esta panorámica grande del mundo de las ideas que le hemos dado y vamos a seguir conversando porque es un mundo muy interesante. Hablar de las ideologías políticas,
quiero despedirme también con Confucio. Confucio, ¿ya? Es preciso conocer el fin hacia el que debemos dirigir nuestras acciones. Es necesario descubrir nuestro destino para tomar la firme determinación de dirigirnos hacia él. Hoy día se quemaron todas las Biblias ideológicas políticas, las capitalistas y las marxistas. Unos quieren reescribir o recuperar las Biblias quemadas. Otros debemos construir unas nuevas Biblias porque estamos viviendo en un mundo nuevo. Pero no tan nuevo porque es herencia del pasado. Y al construir ideologías nuevas, los principios básicos de todo, que es la moral, la solidaridad, la democracia, la libertad y el respeto por el prójimo, eso debe ser lo más fuerte que hay. Muchísimas gracias, don Arturo Castro, en esta conversación. Gracias por su invitación. Hacemos una pausa bien breve.